Lo quiero saludar a don Jorge Richter, el ex vocero presidencial, analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jimena? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un saludo para las bolivianas, los bolivianos de todo el país. Bien, Jorge, se levantó el bloqueo. ¿Qué análisis, por favor, tiene usted de lo que se hizo, lo que se consiguió, lo que se perdió? Por ejemplo, Evo Morales, ¿qué ganó y qué perdió? Es que este es solamente un punto más en la lucha por el poder político, por la sigla, por la candidatura, en definitiva. Y es una lucha donde ambos liderazgos son excluyentes el uno del otro. Y quiero decirle que es todavía una batalla inconclusa. No hemos asistido al último momento ni al último tiempo. Número uno. Número dos, quien verdaderamente ha perdido es el país, porque la información política y la ansiedad de todos los actores políticos, de todos, de un lado y del otro, sin excepción, ha evitado que la cuestión económica, que es nuestro verdadero problema hoy en día, salga de la centralidad de la atención. Y, por supuesto, no tenemos resuelto el tema de los dólares, no tenemos resuelto el tema del combustible. Se ha sumado ahora también la carencia de gasolina y las largas filas que la población está empezando a tomar como si pudiéramos hablar de la nueva normalidad. Y tercero, el tercer elemento, yo diría que la palabra diálogo está siendo malgastada y no hay vocación de diálogo de ningún lado, cuando en realidad lo que se debería hacer es tener un diálogo nacional con todos los sectores interesados, no una reunión, un diálogo nacional con los sectores interesados, hablamos de los sectores productivos, industriales, etcétera, para encontrar respuestas Jorge, de orden le económico. consulto esto, por favor, Jorge. Ha sido una batalla, no la guerra, ¿no? ¿Quién ha ganado esta batalla y quién la perdió? Depende cómo usted mire los factores de poder hoy en día. Por ejemplo, no solamente hay que remitirse de forma estricta a lo que ha significado el bloqueo. Se levantan los bloqueos y se reelige el señor Andrónico Rodríguez, se controla el Senado es bastante poderoso en cuanto al control de la Asamblea Legislativa. Es un hecho que no lo tiene que tomar como casualidad, es un hecho que tiene vinculación. Yo escuchaba que alguien decía, pero Evo Morales no ha felicitado al señor Andrónico y el que lo ha felicitado es Eduardo del Castillo, pero los votos son de el levismo. Con esos votos, con los 14 votos del levismo y 6 más, que hay que ver también de dónde vienen, y 6 votos más, se ha elegido el señor Andrónico. Entonces, suspenden el tema de los bloqueos, pero para ganar algo. Y no hay que mirar la Es batalla que a no veces están directa, conectados, ¿no, sino el Jorge? espacio de poder. El bloqueo, ¿cómo ¿Perdón? se conecta con esta elección del Senado, por favor? Y se lo pregunto esto de quién ganó, quién perdió, porque usted debe recordar que, uno, a ver, Evo Morales dijo, levantamiento indígena va a haber en apoyo a mí. Levantamiento militar también dijo. Pidió renuncias de ministros, viceministros, de autoridades, directores. No pasó nada de eso. Eh, tampoco se plegaron a su movimiento, a no ser que sea Cochabamba, ningún otro departamento prácticamente, ¿no? Por eso decía si él ganó o quedó demostrado que perdió fuerza. Primero, el evento del Senado y la presidencia del Senado, donde el bloque arcista ha hecho esfuerzos muy grandes para tratar de desplazarlo, está conectado con los bloqueos, porque si no, usted no tiene forma de negociar con votos opositores, porque se vuelve algo absolutamente impopular, ¿no? Ahí tiene usted una conexión. Lo que hay que ver es cómo están compuestos esos otros 6 votos que ha recibido Andrónico. Entiendo que hay 3 votos arcistas y que hay 2 votos de Comunidad Ciudadana y un voto de Creemos. Entiendo que es así los votos que ha recibido el señor Andrónico. Lo que sí hay que decir, Jimena, si este es, digamos, el centro de la pregunta, usted tiene un Evo Morales disminuido.
y tiene un Evo Morales imposibilitado de hacer la gran política. La gran política es llegar a la presidencia del Estado, porque está recluido. Como alguna vez le dije que el señor Camacho estaba recluido en el perimetraje de Santa Cruz, él está recluido ya en la zona del trópico cochabambino. Y por supuesto, los sectores Jorge, movilizados, lo voy a interrumpir, perdóneme, los Jorge. sectores movilizados, Perdón, es que va a dígame. empezar el mensaje del presidente. Quiero que lo No, escuchemos y está luego muy bien. lo analicemos. No necesita sufrir los efectos directos del bloqueo criminal e inhumano que acabamos de vivir durante 24 días. Nuestro plan de desbloqueo ha funcionado, sin lamentar pérdidas de vidas humanas. Si bien la transitabilidad fue recuperada, el costo para la economía es muy alto, pero más aún para nuestras familias bolivianas. Por ello, me dirijo a todas las bolivianas y todos los bolivianos para una salida pronta de la crisis generada por los bloqueos, que nos regrese a la normalidad lo más antes posible. Pero esto solo será posible con la participación de todos. Recordemos que esta no es la primera vez que este sector atenta contra la economía de nuestro país. Entre los meses de enero y febrero de este año, el mismo sector bloqueó por 16 días y nos tomó alrededor de 3 semanas retomar la normalidad en el abastecimiento de combustibles y alimentos. Hoy no podemos tomarnos ese tiempo, porque nuestra población necesita acciones rápidas. Por ello, mitigaremos los efectos del desequilibrio generado por estos 24 días de bloqueo. Para tal efecto, convocamos a una mesa de trabajo el día de mañana, jueves, en la Casa Grande del Pueblo, con todos los sectores involucrados, como ser productores agropecuarios, transportistas, industriales y otros, con el objetivo de devolverle al país la normalidad que todos necesitamos para el abastecimiento de combustibles y alimentos. La democracia no solo es voto, la democracia también es participación en la construcción colectiva de soluciones para nuestro pueblo. Estamos seguros que la unidad del pueblo boliviano con su gobierno, una vez más, vencerá. ¡Viva el Pacto de Unidad! ¡Que viva! ¡Viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! Muy breve este discurso del presidente Luis Arce. Ha llamado bloqueo criminal, inhumano. Ha dicho que funcionó el plan de desbloqueo también. Ha dicho que el costo económico para el país y para las familias ha sido muy alto. Y que, bueno, este mismo sector ya generó un bloqueo de 16 días en enero. Y para no perder tiempo, dice que convocan a una reunión en la Casa Grande del Pueblo mañana a agropecuarios, transportistas y a varios sectores. ¿Qué le ha parecido el mensaje? Casi como si nos hubiese escuchado conversar, Jimena. El diálogo tiene que ser con los sectores productivos, con los sectores industriales. Hemos hablado de eso hace un par de minutos antes del mensaje. El diálogo tiene que ser con la participación de todos, no puede estar enfocado solamente al sector en conflicto. Lo importante, no hagamos conjeturas, lo importante es ver y decir, ¿era acaso el bloqueo lo que ha interferido en el normal abastecimiento de diésel y gasolina en el país? ¿O es, Jimena, la poca capacidad que tiene Bolivia de adquirir combustible porque no tenemos un ingreso permanente y constante de divisa norteamericana? Si esto último es así, entonces por supuesto que no vamos a normalizar, se van a hacer seguramente algunas entregas, pero no se va a normalizar el combustible, entendiendo esto como diésel y gasolina. Más preocupante siempre el diésel que la gasolina, porque importamos el 84%. Entonces, es bueno saber si el día de mañana los agropecuarios que están con un retraso en la preparación de la cosecha, los agropecuarios van a tener diésel. Esto es absolutamente importante.
Las condiciones del país hoy día, como ya lo han señalado en muchos sectores, en muchos análisis, las condiciones del país son de imposibilidad de adquirir combustible porque no tenemos fuente de financiamiento. Podemos tener bolivianos, pero el combustible se compra con dólares y no hay ingreso de dólares al país. Jorge, quiero volver a lo que yo le estaba diciendo cuando empezó a hablar el presidente, por favor. Evo Morales dijo que en apoyo a él, dijo que iba a haber rebelión indígena, rebelión militar, y él se encargó de manera personal de pedir la renuncia de ministros, viceministros, directores. Un hecho. Otro hecho, el bloqueo no se contagió en el país. No hubo ningún bloqueo en Oruro, en La Paz, en Potosí, Tarija, Chuquisaca, en Beni, Pando. ¿Qué demuestra eso, por favor? ¿Por qué Evo creía que iba a haber todo ese apoyo y no lo tuvo? Decir se dicen muchas cosas, Jimena, decir se dicen muchas cosas, pero la realidad es la que finalmente muestra el poder, el alcance y las capacidades de cada uno de los sectores. El expresidente no tiene la misma ascendencia sobre distintos movimientos sociales. Los movimientos sociales no son iguales en el país, las organizaciones son distintas, solo que homogeneizan o han homogeneizado en el pasado su conducta electoral, pero hay una realidad de que su liderazgo ya no tiene la misma fortaleza de antes. Y parte de eso es que tampoco él puede salir y puede movilizarse libremente por el territorio. Ya no puede estar invirtiendo su tiempo en reuniones permanentes en Tarija, como usted decía, en Potosí, en Oruro, etcétera, porque está recluido. Entonces, ¿cómo se comunica con los movimientos sociales, con las organizaciones ahora? Con unas reuniones Zoom que no son lo mismo a través de la plataforma virtual, pero ya no tiene la posibilidad. Por supuesto que está debilitándose en esta pelea que él tiene. Y después lo de las insubordinaciones y levantamientos militares, etcétera. Bueno, es normal que en política se amenaza. Usted siempre ha escuchado una palabra célebre que era hasta las últimas consecuencias, y después las últimas consecuencias no llegan nunca. Lo que hay que poder observar es que hoy su fuerza ya tiene otras características, está más disminuido, por supuesto. Nosotros, Jorge, en el programa de radio que tenemos, hicimos un análisis y dijimos el lunes que esta batalla Evo ya no la podía ganar, que simplemente había que esperar cómo la perdía, si la perdía libre o la perdía preso. Habíamos dicho que si la perdía libre, aún puede ganar la guerra. Y si la perdía preso, probablemente había perdido ya también la guerra. Como hemos visto, Jorge, él sigue libre, ¿no es cierto? Pero la batalla la ha perdido, la guerra la puede ganar, ¿correcto? Hay que observar, Jimena, en este momento usted no cuenta con el país, o sea, los bolivianos, no sabemos de que haya una orden de detención en este momento. Entonces no es que está en riesgo, pero está latente. Y estando latente, por supuesto que el señor Evo Morales, como él mismo lo dijo, no se va a movilizar. Las posibilidades, el panorama es ahora, y los factores que hay que tomar en cuenta, es por supuesto más complejo que solamente los bloqueos. Hay que mirar qué va a suceder con el proceso de elecciones judiciales. Si usted me dice si tendremos elecciones judiciales, por lo menos en el estamento Tribunal Constitucional, podría decirle que hay que observar día a día meticulosamente si tendremos elecciones o estas se suspenderán, número uno. Número dos, hay que observar el comportamiento y la presión política sobre el Tribunal Supremo Electoral, porque el futuro político del señor Evo Morales pasa por estas dos instancias, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral. Pero adicionalmente hay un hecho de descomposición de la imagen del expresidente. Esto es real. De hecho, el movimiento al socialismo... ¿Qué significa, por favor, en sus descomposición de la imagen? Descomposición de la imagen significa no aceptación de parte de la ciudadanía. Una gran mayoría de los ciudadanos de este país
encuentran elementos negativos en el expresidente y tampoco son partícipes de su reelección. Pero en el otro lado, el otro liderazgo del movimiento al socialismo tiene el mismo problema. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la situación económica del país. Eso se llama final de ciclo y eso se llama también las imposibilidades que el bloque social y popular pueda reeditar el poder. Pero como no lo están observando en ese sentido y la lucha todavía continúa, esta se va a prolongar un tiempo más. Entonces solamente hemos asistido a un, si vale el término, a un pulso político entre ambos, para ver quién tiene más fuerza. Un pulso pero inútil, hay que mirar, Jorge. Es decir, en la medida en que no hay dirimido o no ganó ni en definitiva Evo ni Arce, todo esto ha sido en vano, es decir, han sido 24 días en ganado, pero por supuesto, aunque lo hubiese ganado, Jimena, cualquiera de los dos no le puede costar al país una pelea de 2.000 millones de dólares, como han mencionado. No puede costarle aquello al país, ni tampoco hay ahí una conmiseración con la ciudadanía y sus problemas urgentes, que son otros, que no son la cuestión política, ¿no? Entonces, por supuesto que es una batalla que los bolivianos, que la sociedad boliviana les va a cobrar el día de mañana, y ese cobro generalmente suele ser en procesos electorales. ¿Se avecina una derrota del MAS, sea Evo o sea Arce? No, yo no creo que ninguno de los dos sea candidato posible para tratar de decirle a los bolivianos de que hay opciones de un país distinto, de un horizonte nuevo y de una perspectiva mejor. Ninguno de los dos. Pero se le produce a usted un fenómeno, fíjese, Jimena. En la medida en que los sectores opositores del país creen que este es el momento del triunfo de todas las ideas libertarias de la derecha, de centro y derecha radical, etcétera, pues ellos, los que conocemos y son los de siempre, que son 4 ahí, 4 referencias políticas, todos quieren ser la persona que lidere ese proceso porque creen que es ahora que tienen la posibilidad de ganar y no resignan posibilidades. Construir la unidad en el momento en el que imaginan que verdaderamente pueden ganar es mucho más complejo y mucho más difícil. Si el movimiento al socialismo, si el bloque social y popular tiene la capacidad de regenerar con algunas ideas nuevas y disruptivas en el escenario político, una presencia y una candidatura distinta, pues yo le puedo decir de que ahí no está claro quién va a ganar la elección y posiblemente no sea la derecha. Quiero mostrar una imagen, por favor, porque además le voy a contar algo a Jorge, ¿no? Y al país. Mientras estamos en vivo nosotros, nos han pasado el dato que hasta el momento, hasta esta hora, Jorge, Evo Morales no lo ha felicitado a Andrónico Rodríguez. Hasta este minuto no lo ha felicitado. Desde el entorno de Andrónico nos dicen, no lo ha felicitado. Y les preguntamos por qué, y dicen, claramente hay una distancia. Y hay un elemento, Jorge, que le quiero comentar. Por primera vez, desde que llegó Luis Arce al gobierno, la reunión de bancada del movimiento al socialismo en el Senado no se hizo con la participación de Evo Morales. Le estoy contando algo nuevo. Esperaron que Evo dijera hay que reunirse y este va a ser el candidato, y Evo Morales no intervino. Y como pasaba el tiempo, la propia bancada se autoconvocó. Entonces, Evo no participó en la designación de quién, de Andrónico como el candidato de esa bancada, no participó, no dio línea. ¿Cómo ve? ¿Qué lectura hace de eso? Como diría el presidente López Obrador, yo tengo otra información. ¿Usted imagina que los senadores que le responden y que caminan con Evo Morales van a autoconvocarse y sin que Evo Morales sepa quién va a controlar el Senado, ellos tomen una conducta distante o equidistante, si quiere, de Evo Morales? Eso es bastante irreal. ¿Cuál es la información que usted Número tiene? uno. Porque la que nosotros tenemos, Jorge, es que Evo
tenía en mente otro candidato que no era Andrónico. ¿Cuál es la información que tiene? Los senadores que caminan y que responden directamente a Evo Morales han apuntalado la candidatura de Andrónico Rodríguez. Por supuesto que hay gente ¿Con la que venia está de Evo? intencionada con la venia de Evo. Por supuesto, con la venia de Evo. Fíjese usted algo, lo que pasa es que a mí no me gusta ni especular ni tampoco sacar información que circula por ahí. Pero la figura de entonces esto va fuera del análisis, es casi solamente un comentario o una información. La figura de Andrónico Rodríguez es a estas horas tremendamente disputada y sufre el embate y el coqueteo de un lado y del otro. Porque desde el arcismo, el poder fragmentar a Evo Morales de manera, en la columna vertebral también, significa apartarlo de Andrónico Rodríguez. Y en el arcismo imaginan posible una candidatura Arce Andrónico Rodríguez, como el ideal de lo que quisieran buscar hacia adelante. Y por supuesto en el otro lado tratan de obrar en contrario. Y el señor Andrónico Rodríguez en el medio de unos y de los otros, tratando de hacer equilibrio, siempre más inclinado hacia el lado de Evo Morales porque es su origen de vida, su extracto familiar y también su lugar de vida. Y ahí lo tiene usted y lo va a seguir teniendo hacia adelante, haciendo también seguramente con la luz más tenue sus propias cuentas de sus posibilidades electorales. Esto es parte del juego político, es parte del juego político. Fríamente, esa es la política. Podría ser que en los cálculos de Andrónico Rodríguez hay un dato, ¿ya? Si bien el MAS tiene un voto duro de alrededor del 30%, Evo Morales tiene un 15% de voto duro evista, más que masista, evista. Y Andrónico sabe que no puede ser el candidato a la presidencia con ese 15% en contra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Paciencia. Esperar que Evo se desgaste. No lo apoya abiertamente, no estuvo en su cumpleaños, no participó en la marcha más que en 2 momentos, pero intenta mantener la paz con Evo, aunque Evo Morales casi no le habla. Tampoco fue al cumpleaños de Evo Morales. Entonces hay una distancia que haría que pensar que Andrónico está calculando que Evo se desgaste, que Evo no tenga opción y que cuando no tenga opción, sea porque lo inhabilitaron o porque lo que fuera, a pesar de que no le guste, diga que sea Andrónico, con eso no pierde este 15% duro del evismo y sale más limpio para proyectarse. ¿Cabe pensar que sea así? No, yo tengo una visión distinta de eso, Jimena. Primero, cuéntenos. Primero, sí, no hay que buscar señales en absolutamente todo. No asiste a un cumpleaños es una señal, asiste al cumpleaños es otra señal. No hay que reparar en eso porque en los hechos reales, se lo digo con conocimiento de causa, en los hechos reales la política funciona de una manera distinta. Número uno. Número dos, yo me temo que Evo Morales no es solamente un 15% de voto duro de evistas y el MAS un 30%, 15% de masistas. En otras circunstancias, yo esto se lo he dicho a usted públicamente, está registrado, en otras circunstancias de unidad, el movimiento al socialismo confecciona el 45%, solo el movimiento al socialismo, el 45% de voto fidelizado. En otras circunstancias, con ruptura, con agrietamiento, con distintas tendencias, 1, 2, 3, porque no son 2 solamente, son 3. Entonces ahí ya se va fragmentando y eso sí puede generar una pérdida electoral. El otro elemento, el señor Andrónico o la fórmula que usted tiene ahí en pantalla, una fórmula
para la izquierda, para el proceso de izquierda en Bolivia, para quienes están en el progresismo o en las ideas del socialismo, pero que caminan todos juntos, sin ser exactamente iguales, pero que caminan todos juntos. Para esa izquierda, un candidato que salga de las entrañas del MAS, como por ejemplo Andrónico Rodríguez, significa que en el proceso electoral, por lo que usted me decía, presentarse más limpio hacia adelante, en el proceso electoral va a tener que cargar con todo el currículum que ha llevado al final de ciclo. ¿Esto qué significa? Con el mal momento económico, con las malas prácticas políticas, con las dificultades como Estado, con la desinstitucionalización que se tiene, con las peleas internas, con los insultos, con las diferencias y la polarización interna, que es una muestra de no saber convivir políticamente. Entonces hay todo un conjunto de factores y elementos que, sumado uno con el otro, le dan a usted la explicación de por qué hay un final de ciclo. Si el candidato viene desde las entrañas mismas del proceso, pues entonces la gente lo va a observar como una persona que trae y arrastra todos estos elementos. Electoralmente eso, pues es una enorme dificultad, no solo una dificultad, una enorme dificultad. Si a mí me dijera alguien qué debería hacer el señor Andrónico Rodríguez, es saber preservarse, pero en un tiempo prudente dentro de la historia política del país. No hay que tener desesperación por la cuestión presidencial, porque no otorgan premio ¿Lo ve por ello, desesperado por ser a más Andrónico joven. usted? No, lo veo como cualquier político que hace sus cuentas y mide sus posibilidades, y en Bolivia tenemos la idea de que la juventud per se ya es una condición que habilita de forma particular y eficiente, si usted quiere, para el desempeño de algunos cargos, y otros países no hacen precisamente aquello. Sí. Le consulto, el hecho de que hubiera salido a felicitarlo el ministro Eduardo del Castillo, ¿eso es parte del coqueteo desde el arcismo también? Es parte del coqueteo desde el arcismo, y le ofrecen todo, el mundo a sus pies, para que lo puedan tener, porque es central, Jimena. Andrónico, a ver, usted solamente haga. El arcismo le ofrece el mundo a sus pies. A ver, aclárenos eso, por favor. El mundo a sus pies significa ofrecimiento de todos los estilos y no enojos por haber sido reelegidos sin los votos del arcismo fiel, sincero. No hay enojo con aquello, que en otras circunstancias por supuesto que le hubiera significado una molestia, pero no hay enojo, porque lo necesitan para terminar o para seguir en el avance de quebrarlo al expresidente. Es la batalla política, esto se entiende claramente. Por eso, fíjese usted, ni Evo Morales ni el presidente Arce se enojan con Andrónico, a pesar de que Andrónico puede hacer algunos desplantes. No asiste Andrónico con el expresidente a los eventos o a las efemérides departamentales, pero le disculpan, nadie le dice nada, porque se lo necesita en este momento. Usted imagínese el informativo y el programa que podría hacer si titula y puede afirmarle al país de que Andrónico Rodríguez tomó la decisión de caminar con el arcismo. Imagínese, el programa tenemos para toda la semana. Esa es la importancia informativa. Y esa es la importancia política. Pero en los hechos reales, electoralmente hacia afuera, eso es distinto, ya no tiene la misma potencia, porque hacia atrás hay unos antecedentes y hay todo un arrastre que conduce al final de ciclo. Esto es como cuando viene la riada, se lleva todo, lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Bueno, ese es el final de ciclo de un partido o de un proceso, no de un partido, de un proceso. Le voy a mostrar, por favor, 3 cosas le voy a mostrar, Jorge. A ver, nosotros vemos en estas 3 cosas, vemos señales. Probablemente usted no las ve, pero se las voy a mostrar. Vamos con la primera. Evo Morales hoy día ha escrito un tuit, miren, sobre la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados.
pero no ha escrito ningún tuit sobre la elección de la presidencia del Senado. Primer elemento, este es el tuit de Evo Morales hablando de la elección en diputados. Segundo elemento, esta es la convocatoria del Movimiento al Socialismo, elección de candidatos a la Cámara de Diputados. Fíjese, vamos a agrandar, a la izquierda al lado del sello, ¿ya? Para diputados, a la izquierda al lado del sello. Vamos a agrandar, por favor. ¿Qué dice Gerardo García? Dice, vicepresidente del MAS. Mañana hay reunión de la bancada de senadores. Le voy a mostrar cómo es la convocatoria. Tiene un montón de firmas estas. Mire, la del Senado de mañana, ¿quién firma? El jefe de bancada nacional. No firma Gerardo García ni ningún dirigente del MAS. 3 cosas le he mostrado. Hemos escrito sobre la elección de Cámara de Diputados, nada sobre la Cámara de Senadores. La convocatoria, mire, para diputados, la firma Gerardo García del MAS. La anterior, vamos. Y la que es para el Senado, ya no participa el MAS. ¿No ve ninguna señal usted de que el MAS ya no tiene la relación con Andrónico como la tenía? No, Jimena. Y no es, ya le digo, no es que uno tenga que ir observando este tipo de señales en la construcción política. Yo no entiendo además la política de esa manera y la estudio de forma permanente. Andrónico no hubiese construido él solo su presidencia nuevamente si no tenía algo hablado y conversado con el expresidente, porque ahí hay gente del expresidente. Usted lo que tiene que mirar es, para poder ver y observar el peso real de cada uno, qué instituciones, qué factores de poder están cerca de los unos y de los otros. Ahí tiene que mirar hacia dónde está apuntando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, hacia dónde apunta la Fiscalía del Estado, cómo se comportan las Fuerzas Armadas, etcétera. A propósito de eso, el hecho de que Evo Morales confirmara ante el país que se mueven vagonetas de Venezuela y todo esto, usted que la conoce, la ley de partido que prohíbe ese tipo de financiamiento, ¿usted cree que eso amerita que pierda la personería jurídica? Y ahí ya entra lo otro, ¿no? Si lo van a hacer, si no lo van a hacer, más allá de que amerite o no, pero primero, ¿amerita? Va a terminar siendo interpretativo del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, pero ¿sabe por qué termina siendo eso un centro del debate? Porque todos los sectores opositores, todos, necesitan que se resuelva lo que el 2019 tenía que haberse resuelto en su entender, por supuesto, en su entender, y no concluyó. Y esto significa que buscan que la sigla del MAS se extinga y que el movimiento social se diluya. ¿Pero qué culpa tiene la oposición de que Evo Morales reciba vagonetas de Venezuela? ¿Por qué la culpa a la oposición? ¿Qué culpa tiene la oposición, por favor? Porque cualquier elemento que sea posible para conducir al cumplimiento del objetivo sirve. Pero a ver, analice el hecho, por favor. Si son las vagonetas, olvídese de la oposición, por favor. El hecho, tener vagonetas de Venezuela, ¿constituye falta o no? Eso lo interpretará el Tribunal Supremo Electoral, porque es interpretativo. Eso es interpretativo, no sirve de nada que yo le dé el criterio. Es interpretativo. Pero sirve, Jorge. Lo que usted tiene que... Es decir, usted es una persona que nos ha acostumbrado a analizar situaciones y a llamar a las cosas por su nombre. La ley electoral dice que no se puede recibir financiamiento externo de ninguna naturaleza, salvo que se lo reciba a través del Tribunal Supremo Electoral. Si no se lo recibió así, se pierde la personería jurídica. ¿Eso lo sabía usted?
Específicamente si recibe vagonetas, no. Si recibe vagonetas, no, pero Bueno, ¿sabe no qué va a dice hacer el el modelo Tribunal o no, Supremo no, eso no Electoral? dice, no dice el No, modelo de no vagoneta, dice ni ni el el color de la modelo ni si son vagoneta. vagonetas. Lo que le quiero decir, Jimena, lo que usted en ese caso tiene que hacer, lo que tiene que hacer, le va a pedir un descargo a ese partido. Y el partido va a tener que señalar y va a tener que dar su descargo. Y eso lo va a evaluar el Tribunal Supremo Electoral. No nos perdamos en algo que no tiene fondo. No nos perdamos en eso. Hay que mirar siempre el proceso por encima de estas otras cosas. Y el proceso acá es que existe un grupo de políticos en nuestro país que necesitan para tener posibilidades el próximo año que el movimiento popular esté diluido. Ese es el proceso. Ese es el Entonces, proceso. En a el ver, año para no darles 2020 gusto, no querían... importa si se violan leyes. No, yo no he dicho eso, Jimena, por favor, ¿ah? Ojo, que yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo que le estoy diciendo es que en el tema de esas vagonetas, que usted lo pone como estructural, pero no lo es, pues le van a pedir a ese partido un descargo, el partido va a tener que enviar su descargo y evaluará el Tribunal Supremo Electoral y eso habrá que acatar. ¿Sabe Eso qué habrá que dijo Dina acatar, guste o Chuquimia? no guste. Dina ¿Qué dijo? Chuquimia dijo, podrían decir que las vagonetas se las dieron a Evo y no al MAS. Es decir, oficiosamente tratando de conseguir la disculpa. Pero ya le digo, en un país donde todo termina siendo interpretativo para dar un criterio final, ¿qué va a hacer el Tribunal Electoral? ¿De qué sirve, Jimena? ¿De qué sirve de que uno, en el caso mío desde el análisis político, quiera hacer una afirmación en sentido positivo o negativo sobre el tema de unas vagonetas? A mí me parece eso absolutamente intrascendente. Si se violenta la ley, si se viola la ley, la norma, etcétera, pues que lo diga el Tribunal Supremo Electoral. Pero es que yo ya he vivido, usted también, esto de quererle quitar la personería al movimiento socialismo a como dé lugar el año 2020. Allí hablaron primero del fraude electoral que nunca demostraron y segundo de las encuestas que comentó el entonces candidato Luis Arce y que se tejió toda una trama ahí para quitarle la personería. ¿Por qué hay esa preocupación de quitarle la personería a un partido? Yo no estoy de acuerdo ni que le quiten al movimiento al socialismo, ni tampoco a Creemos, por si acaso. Si fuese el caso, le estoy dando un ejemplo. Analizando al analista Jorge. Usted, Jorge, se separó del gobierno, usted es crítico con el gobierno, pero usted lo vemos que es no necesariamente defensor crítico, del soy movimiento recomendativo. Ok, ahora usted se lo ve que es defensor del movimiento al socialismo como partido. En eso no me equivoco, ¿correcto? Sí. No, sí. No se equivoca, no se equivoca. Y el proceso histórico sobre todo, ¿no? Y entonces podemos analizando al analista ya, decir que Jorge se distanció del MAS Arce, defiende al MAS Evo ahora. Pero Jimena, yo he escrito un artículo que se llama El hombre que odia. ¿A quién está escrito ese artículo? Por favor, uno no es lo que declara una noche, porque la coyuntura le pide y le exige que diga unas cosas en función de sus creencias. Uno es lo que valora acumulativamente mirando, como yo lo expreso, ¿mirando qué? Mirando todo un proceso. A mí me preocupa el proceso, a mí me preocupa la vigencia del Estado plurinacional, me preocupa los derechos expandidos a los sectores populares que fueron incluidos en la Constitución del año 2009. Eso es lo que hay que observar en mi criterio. Cada uno mira la política, no lo leyó el artículo, por favor. ¿No? Explique qué es el hombre que odia. Pues que llevando la política adelante con odios, con destrucción de dignidades, con generación de realidades paralelas o inexistentes, con invalidación de la gente, con mentiras, con posverdades, no se avanza y no se defiende un proceso.
Si usted lo quiere poner en estos términos, y yo lo he dicho acá y lo he dicho en muchos otros ¿El hombre que odia a Evo programas, Morales? pero a él estaba dedicado ese artículo, porque yo he sufrido en carne propia, y mi familia también, una orden para tratar de generar una cuota suficiente de vergüenza social, de humillación y de invalidación, porque no estaban de acuerdo con lo que decía. Creo que dije algo referido al hijo del del presidente y también de las reelecciones. Entonces hay que humillar a la persona, hay que invalidarla, hay que desacreditarla. Yo eso lo he sufrido, pero hago una parte de aquello y soy absolutamente claro en la mirada del proceso. Yo sé, pues, como no lo voy a saber, Jimena, qué significa una palabra que se la dije a usted por primera vez cuando recién aparecía yo en su programa, el factor Evo Morales. Yo sé qué significa eso. Y hay que darle la ponderación, no porque tenga no porque tenga mis ansiedades personales voy a tratar de desconocer y dar opiniones con mis sentimientos. No, yo miro lo más objetivo que puedo. ¿Qué significa, me dice? El factor El factor Evo Morales es un factor de poder en nuestro país. Es un factor que aglutina a determinados sectores, hoy menos que antes, pero a determinados sectores que tienen la capacidad de la movilización territorial. La movilización territorial ha sido el modelo de poder político que sustituyó a la democracia pactada, y él lo construyó. Se le está apagando, ¿se le ha erosionado por supuesto, ese poder? pero él lo construyó. Sí, esto es lo que le digo. Se le está diluyendo este poder porque han transcurrido 20 años, pero él lo construyó y todavía existe ese poder, todavía tiene efectos, todavía genera adhesiones y movilizaciones. Yo recuerdo, Jorge, en el país. Que usted hacía el análisis de Luis Fernando Camacho y decía, Luis Fernando Camacho ya no puede ir a Tarija, ya no puede ir a Sucre, decía, ya no puede ir a La Paz, está quedando recluido, decía, en las fronteras de Santa Cruz. ¿Eso le está pasando ahora a Evo Morales en el Chapare? Se lo he dicho hoy día, en la primera parte del programa Evo Morales está recluido ya en el trópico cochabambino. Entonces no puede ir y hacer política en Potosí. Ni siquiera puede ir a la plaza principal de Santa Cruz o de Cochabamba. Entonces está disminuido. También he dicho que está en una situación de jaque mate. Cuando le digo, Jimena, de que la batalla no ha concluido, es que la ofensiva judicial y la ofensiva de invalidarlo completamente no va a terminar seguramente en dos escenarios, hasta lograr uno de los dos escenarios. O se lo detiene o se va del país, ¿no? Quien está al frente de él, pues por supuesto que busca la invalidación de estas características. Para el un gobierno Evo Morales, es más cómodo, no candidato. Perdón, un Evo Morales, no candidato, pero caminando es incómodo. A ver, para el gobierno es más cómodo, es decir, menos problemático empujarlo a que se vaya, a tener que detenerlo. Es muy difícil prever cómo van a ser las reacciones de los grupos sociales. Posiblemente un Evo Morales fuera del país es ligeramente más administrable, porque si usted lo tiene detenido acá en el país, ¿dónde lo va a detener? ¿Dónde lo va a llevar? ¿A Chonchocoro? ¿A la cárcel de Santa Cruz? ¿A la cárcel de Labra? ¿Dónde lo va a llevar? Y además se le va a movilizar gente hacia esos recintos. Eso es más incómodo. Si está fuera del país, es ligeramente más administrable, pero a su vez ahí va a tener que cargar con el hecho de tener a una figura de la dimensión de Evo Morales proscrito fuera del país. No es cualquier persona. Usted no lo valore si le gusta o no le gusta. El factor de poder que significa el señor Evo Morales hace que no sea cualquier persona.
Por eso cuando yo le he dicho que la solución era por la vía del diálogo y por la vía de la implementación de justicia, este término no es mío y lo puede hablar con el doctor Rodríguez Belcé, de justicia transicional para solucionar este tipo de casos, es lo que hacen los países cuando tienen una visión de Estado. Pero cuando tienen visiones recluidas a lo pequeño, a la circunstancia diaria y a la coyuntura de apenas 24 horas, pues justicia transicional, ni siquiera el concepto, ¿no? Sí, si lo detienen a Evo, ¿en qué cárcel? Y si lo sacan del país, si él se va, puede operar desde afuera. Está interesante lo que dice. No se opera igual, no se opera igual. Pero se opera, ¿no? No se opera igual. A través de las redes sociales, a través del Zoom. No se opera, porque hay que mirar cuál es la característica. O sea que para el del señor gobierno Evo es Morales. negocio o detenerlo o que se vaya. Pero hay un costo, hay un costo, hay un costo. Y el gobierno, le puedo asegurar que no tiene dimensionado ese costo. ¿Cuál es? Es algo complejo. La principal referencia política de los últimos 30 años, 25 años, Evo Morales preso. Usted va a decir, sí, por un hecho reprochable. Nadie discute eso. Pero fíjese usted que los Estados Unidos acaba de elegir un presidente que tiene procesos judiciales y algunos de esos procesos judiciales bochornosos. Los países y las sociedades pasan por alto esto y miran otros elementos. No son las sociedades puritanas. Sí. Usted lo nombró Reparen ahorita eso a Rodríguez Bercé. reparen eso que le digo. No son las sociedades puritanas. Eso es importante saber para comprender la política. Usted lo nombró a Rodríguez Bercé. Le pregunto, ¿dónde se ubica políticamente Rodríguez Bercé en este momento, en este escenario? No, eso hay que preguntárselo al doctor Rodríguez Bercé. Usted es analista, ¿cómo lo ve? ¿Usted ve señales? No le tenga miedo. No veo señales, ¿ah? Ojo, no veo señales, analizo otras cosas. No le tenga miedo. No es una cuestión de miedo. En todo caso, el doctor Belcé, tengo la sensación de que camina más por el progresismo y por las ideas de vanguardia que por el conservadurismo. ¿Y en esta disputa, Arce Evo, dónde lo ve que camina más cerca? No. Lo que sí se ha visto es que ha tenido una relación con el expresidente Morales, ha sido su representante en el tema de la Haya, ha sido su embajador, etcétera, y no ha tenido relación con el presidente Arce Catacora, y después ha tenido visiones críticas a la actual gestión en términos de gestión y en términos de política exterior. Perfecto. Jorge, para cerrar, por favor, y teníamos previsto que la entrevista durara 20 minutos, van 44 ya, no podríamos quedarnos 44 más. Algo interesante habremos dicho. Sí, usted ha dicho cosas interesantes. Le consulto, ha dicho que usted defiende el proceso, que usted se ha alejado del arcismo, que ha sido muy crítico con el evismo, ha escrito el hombre del odio, ¿no? Y ¿quiere decir que usted piensa que el proceso hay que salvarlo mejor sin Evo y sin Arce a la cabeza? Yo creo que los dos tienen que dar un paso al costado para que el proceso pueda reoxigenarse, pueda repensarse, pueda imaginar cómo se perfecciona el Estado plurinacional, cómo se perfecciona el modelo económico, porque ya ellos dos no son capaces de imaginar una Bolivia distinta que pueda decirle a los bolivianos y generarle certidumbre a los bolivianos de que sí hay posibilidades de construir mejores días. Yo no podría otorgarles crédito a ninguna de estas dos personas en el sentido de que me vengan y me quieran convencer de que podrían, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, podrían reformar estructuralmente
la justicia para construirnos a los bolivianos un sistema judicial de imparcialidades y equidistancias con el poder político. Jorge, me costaría muchísimo. Se me acaba el tiempo, Jorge, pero una pregunta más, por favor. Yo espero que no se enoje Karina Cerrudo. Es una pregunta de contrabando que voy a meter contra reloj ya. Si no es Evo ni Arce, ¿Andrónico es una opción? ¿Hay más opciones? Le repito muy rápido. Yo creo que, por supuesto que Andrónico es una opción y Juan Pedro o María es una opción, siempre. Pero yo creo que la candidatura del bloque social popular que unifique a todo el pensamiento de izquierda, socialista, progresista, que mire en perspectiva, tiene que ser una persona que no venga necesariamente de las entrañas para poder sobrepasar ese currículum de malas prácticas que ha conducido al final de ciclo. Ese podría ser, por decir un nombre, un Jorge Richter. No. O sea, no estamos hablando de eso, yo le estoy respondiendo. ¿Quién es? ¿Quién no sale de las entrañas? ¿Eduardo Rodríguez Belcé? Eduardo Rodríguez sería un tremendo candidato. Un tremendo candidato. Con el apoyo sí tendría que ser del levismo. Mire que a mí me cuesta decir eso porque no me suelo referir así a las personas, pero Eduardo Rodríguez sería un tremendo candidato. ¿Sabe por qué, Jimena? Porque primero por el currículum de inconductas acumuladas y de malas prácticas que ha cansado a los bolivianos. Pero después, porque tiene que tener vocación de diálogo, tiene que tener capacidad de concertar, tiene que escucharle usted en cada palabra, en cada oración, frase o pensamiento que expresa, la idea de concertar y no de polarizar. O sea, lo que le quiero decir es que las candidaturas, esto no se lo he dicho a nadie públicamente, lo he dicho privadamente, las candidaturas se construyen, Jimena, no salen de una encuesta por si acaso, no salen de una encuesta, porque si usted hace una encuesta, cuidado le salga alguien que no entiende de política. Las candidaturas se construyen a partir de atributos y a partir de miradas de Estado y a partir de pensamientos de solución estructural e integrales. Creo que alguien me ha respondido el otro día cuando dijo: yo tengo las soluciones para el país porque tengo capacidad de gestión, no es solo teoría. Esto es un Estado, por si acaso. Esto es un Estado y el Estado tiene procesos sociopolíticos. Hay que comprender los procesos sociopolíticos, hacia dónde van los bolivianos, qué piden, qué demandan, por qué se mueven en un sentido y en el otro, y cómo pueden aceptar ciertas cosas y convivir de una manera pacífica. Si usted resuelve esto, siguiente paso, reformamos las instituciones. Si resuelve eso, juntamente con ello, el modelo económico, la convivencia pacífica y las relaciones internacionales, esos son los ejes por los que hay que trabajar. Nadie le habla de todo esto. Pero yo he conversado con el doctor Rodríguez Belcé, por ejemplo, y puedo mantener una conversación tranquilamente, de pronto él se aburre, pero yo no, de toda una tarde. Perfecto. Porque tiene el Estado en la cabeza. Muy bien. Esto es importante, ¿no? Sí. Lo otro, ¿sabe cómo se llama? Ya que nos hemos robado parte del tiempo, pues 30 segundos más. ¿Sabe cómo esto se llama? Hay que alejarse del facilismo económico y de las soluciones mágicas. Porque el facilismo económico le dicen que lo van a arreglar todo en 100 días y eso, sepa usted, Jimena, no va a ocurrir, no ha ocurrido en ningún lado. Y dicen, Milei lo hizo en 30 días, déficit fiscal, a eso se están refiriendo. Pues fíjese cuál es el costo del déficit fiscal, porque usted nunca tome una medida si afuera hay una población. Piensa en la población para tomar primero la medida. Eso, así funciona la política, por lo menos en mi entender. Eso dijo Jorge Lanata el día en el que subió en Milei, ¿no? ¿Se acuerda usted? Él dijo, le puede ir bien en muchas cosas, pero no maneja la calle. Dijo, gracias Jorge, buenas noches. Y hay que manejar la calle porque ahí está la ciudadanía, ahí están las esperanzas, ahí está nuestro país. Sí. Gracias a usted, Jimena, y me disculpo por haberme extendido.
Muchas gracias. Buena entrevista como siempre.